Un adinerado salvó a una niña sin hogar que se veía obligada a hurtar para subsistir y la llevó a su residencia, donde habitaba con su madre enferma. Al regresar a casa después de su jornada laboral, se quedó petrificado al presenciar lo que la pequeña había hecho con su madre. Lo ocurrido a continuación resulta aún más sorprendente. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta para apoyar los próximos vídeos y suscríbete al canal para no perderte más relatos fascinantes como este. Augusto paseaba por una concurrida vía en el corazón de la urbe. Después de concluir una reunión con uno de sus colaboradores, optaba por recorrer a pie los últimos tramos hasta llegar a su hogar, como era su costumbre. A pesar de tener la riqueza suficiente para moverse en los automóviles más lujosos, siempre encontraba placer en esos instantes de pasar desapercibido en medio de la vida diaria de las personas. No obstante, la calma que disfrutaba se vio perturbada esa tarde. De repente, notó un rápido jalón en el bolsillo trasero de sus pantalones. Al girarse, se topó con una pequeña delgada, vestida con ropas gastadas y con la cara sucia de barro, agarrando su cartera con manos temblorosas. Con una expresión de temor y valentía a la vez, lo observaba con sus grandes ojos. A pesar de su apariencia juvenil, la carga de responsabilidades que llevaba encima le confería una madurez inusual para su edad aparente. Augusto expresó su sorpresa más que su intención de amenazar al pedir que le devolvieran lo que le pertenecía. La pequeña atrapada soltó rápidamente la cartera y retrocedió como si estuviera aguardando una reprimenda o algo más grave. A pesar de ello, Augusto no alzó la voz ni la miró con enfado. Por el contrario, percibió algo en su expresión visual que le resultaba imposible pasar por alto. Una desesperación profunda, propia de aquel que se encuentra al borde de sus capacidades. Él consultó si tenías apetito mientras guardaba su cartera en el bolsillo. Confundida, la pequeña lo observó sin tener claro qué contestar. Tras unos instantes, asintió en silencio. Augusto soltó un suspiro y observó a su alrededor. En la vía había una multitud de personas que continuaban con sus actividades cotidianas como si no hubiera ocurrido nada. El pequeño incidente pasó desapercibido para todos. «Únete a mí», expresó, indicando con la cabeza hacia el rumbo que tomaba. Con un tono lleno de desconfianza, ella preguntó, «¿A dónde?», mientras se alejaba un poco más. «De vuelta a mi hogar. Te ofreceré alimento y alojamiento para la noche». Observó detenidamente al niño, intentando averiguar la veracidad de sus palabras. Al final, cedió con un sutil gesto de cabeza, como si el cansancio y el apetito hubieran vencido a su instinto desconfiado. Avanzaron en total silencio hasta alcanzar una residencia amplia, aunque modesta en contraste con las opulentas mansiones del área. Al abrir la puerta, Augusto hizo un ademán indicándole que pasara al interior. La pequeña se paró en la entrada, como si estuviera a punto de modificar su decisión, pero finalmente decidió adentrarse. Augusto, al cerrar la puerta a sus espaldas, quiso saber cuál era el nombre de su interlocutor. Ella contestó en voz baja, «Ana». «Ana, por favor, toma asiento en el sillón. Voy a buscar algo para que puedas comer». Mientras Augusto se adentraba en la cocina, Ana observaba a su alrededor. La vivienda resultaba acogedora, con mobiliario seleccionado por su confort en lugar de su estética. En la esquina se encontraban imágenes familiares, un joven caballero, una dama con una sonrisa acogedora y una anciana con gesto solemne. Ana prefirió mantenerse a distancia y no observar de cerca. Tenía la certeza de que no encajaba en ese lugar. Al regresar Augusto con un plato de comida, vio a Ana sentada en el borde del sofá, con las manos unidas y la mirada clavada en el suelo. Le ofreció el plato, y ella lo recibió de manera desmañada, como si no estuviera familiarizada con aceptar algo sin solicitarlo o disputarlo. Durante la comida, Augusto tomó la decisión de presentarla a su madre, doña Elena. A pesar de la distancia que existía entre ellos, él sentía un gran respeto por ella. Se dirigió hacia el piso de arriba donde se encontraba la habitación de su madre y le detalló de forma concisa lo que estaba ocurriendo. «Mamá, he llevado a una pequeña a casa. Su nombre es Ana y parece requerir asistencia». Sentada en la cama, doña Elena alzó la vista. A pesar de que su salud se encontraba afectada por la enfermedad,
su mente permanecía tan lúcida como de costumbre. Mostró acuerdo con una mirada impasible, aunque en sus ojos se podía percibir una combinación de interés y cautela. Al regresar Augusto a la sala, Ana ya había finalizado su comida. Le propuso alojarse en una de las habitaciones para invitados, y después de dudar por un instante, accedió. Mientras conducía a la habitación, Augusto se cuestionaba qué lo había motivado a llevarla allí. Quizá la responsabilidad recaía en todo lo que poseía y jamás había compartido. Quizá no podía evitar prestar atención a esos ojos llenos de relatos inimaginables. En aquella noche, Ana se acomodaba en la cama recién hecha después de mucho tiempo, mientras Augusto permanecía en su estudio. Desde la ventana, observaba la calle, reflexionando sobre la curiosa sucesión de acontecimientos que lo habían conducido hasta ese instante. Ana causó un impacto en su vida cuyas consecuencias eran impredecibles. Presentía que todo cambiaría a partir de entonces. Tras comprobar que Ana se encontraba a gusto en la habitación, Augusto consultó unos cuantos mensajes en su móvil antes de dirigirse velozmente a la cita que le esperaba. Mientras viajaba, intentaba organizar sus ideas. A pesar de estar seguro de haber elegido correctamente al llevar a Ana a su hogar, una parte de él se mantenía inquieta. No solía relacionarse tanto con personas desconocidas, y mucho menos con una joven que había intentado hurtarle. No obstante, algo en su mirada, en la manera en que lo observaba, le resultó imposible abandonarla en ese lugar. Mientras tanto, Ana se encontraba en la habitación designada, examinando minuciosamente cada aspecto. Se podía apreciar en las paredes un papel pintado con colores cálidos, mientras que los muebles lucían simples pero con un toque de elegancia. A pesar de la agradable atmósfera, experimentaba una sensación de no pertenencia. Después de tanto tiempo deambulando por las calles, descansando en esquinas frías y sucias, le resultaba extraño estar en un lugar tan pulcro y organizado. Dirigiéndose hacia la ventana, movió suavemente las cortinas a un lado. Desde ese lugar, tenía una vista del extenso y bien mantenido jardín, con flores de tonalidades vibrantes que contrastaban con la atmósfera de la residencia. Optó por abandonar la habitación. A pesar de las indicaciones de Augusto para que se relajara, la curiosidad pudo más. Con cuidado avanzó por el corredor, sus pies sin zapatos apenas produciendo sonido en el suelo de madera. A ella le parecía que las puertas cerradas separaban su presencia de la historia que guardaba la casa. Se encontró frente a una puerta entreabierta, donde percibió un suave susurro. Cuando se acercó a la puerta, observó a doña Elena tumbada en su lecho, con la vista fija en el techo. La presencia de Ana pasó desapercibida para la anciana hasta que entró por completo en la habitación. Doña Elena, con tono suave pero semblante serio, inquirió: ¿cuál es tu identidad? La pequeña se presentó como Ana mientras permanecía de pie al lado de la puerta. Con gran detenimiento, doña Elena la miró. A pesar de su delicado estado de salud, los ojos de la niña brillaban con agudeza y astucia, algo en ella despertaba en él una sensación familiar y perturbadora, difícil de comprender. Interrogó directamente qué hacía allí, mencionando que fue el hijo de la persona quien lo llevó. Expresó que me permitirían quedarme. Durante un periodo, contestó Ana sin desviar la vista. Un suspiro escapó de doña Elena. Conocía la naturaleza bondadosa de Augusto, sin embargo, no imaginaba que traería a un desconocido a su hogar, y menos aún a una niña. A pesar de su silencio, inclinó levemente la cabeza en señal de aceptación. En la mesita al lado de la cama, Ana observó un vaso de agua casi sin líquido. Además, se encontraba un pañuelo doblado y varios fármacos. De manera instintiva, se aproximó y agarró el vaso. Antes de marcharse de la habitación, mencionó que llevaría más agua. Doña Elena guardó silencio y la miró de lejos mientras se iba. Al regresar con el vaso lleno, Ana captó la curiosa mirada de la anciana. A pesar de la sencillez de su acción, mostraba una espontaneidad en su manera de actuar, como si tuviera experiencia en velar por los demás. Al final, expresó: agradezco tu ayuda, pequeña. Ana asintió con la cabeza y tomó asiento en una silla junto a la cama. Guardó silencio mientras miraba a doña Elena con curiosidad y prudencia. Con el transcurrir de los minutos,
La charla fue tomando un ritmo más fluido. Tuvieron conversaciones sencillas sobre el clima, las plantas en el jardín e incluso las tareas diarias del hogar. Ana prestaba mucha atención, asimilando cada una de las palabras. La voz de doña Elena tenía un algo reconfortante, a pesar de que en ocasiones sonaba un poco áspera. Comenzó a organizar la habitación sin percatarse. Se encargó de recoger los pañuelos, ordenar los fármacos y dejar la mesita impecable. No se lo solicitaron, solo lo llevaba a cabo debido a su inquietud constante. Doña Elena la miraba con atención, pero guardó silencio. Al finalizar, Ana se sentó de nuevo, mostrando ahora un mayor estado de tranquilidad. Después de varias horas, Augusto volvió a su hogar. Después de la extenuante reunión, sintió la necesidad de dirigirse de inmediato a la habitación de su madre. Al entrar, se topó con algo inesperado. La habitación, antes un tanto desorganizada por la limitada movilidad de doña Elena, lucía impecable en esta ocasión. Ana se encontraba sentada al lado de la cama, mientras que doña Elena mostraba una calma mayor a la habitual. Augusto, al ver la escena entre su madre y Ana, quiso saber qué sucedía. Doña Elena, de forma un tanto sarcástica, comentó que la joven invitada era ágil con las manos, aunque no para cometer un robo en esta ocasión. Con asombro en su rostro, Augusto dirigió su mirada hacia Ana. La pequeña desvió la vista, sintiéndose incómoda por la atención recibida. Expresó en voz baja: «Mi intención era colaborar». Las palabras de doña Elena elogiando su acción tomaron por sorpresa a Augusto. Resultaba poco común recibir halagos por parte de su madre. Augusto se quedó sin palabras. Aunque se sentía agradecido por la tranquilidad de su madre, no podía evitar la incomodidad causada por una extraña sensación. En Ana se percibía algo especial. La forma en que se integraba con tanta naturalidad en ese lugar resultaba desconcertante. Optó por guardar silencio temporalmente, a pesar de que la sensación lo siguió de cerca al abandonar la habitación. En la habitación de invitados descansaba Ana mientras Augusto permanecía en su estudio esa noche. La conexión entre la madre y la niña parecía haber surgido rápidamente en la mente del personaje. ¿Fue solo una casualidad o existía algo adicional detrás de eso? Aunque no obtuvo ninguna respuesta, tenía la certeza de que esa jornada había sido el punto de partida de un acontecimiento que transformaría sus destinos de manera definitiva. Al día siguiente por la mañana, la dinámica en el hogar transcurría como de costumbre, aunque se percibía un cambio en el aire. Marilia, la encargada de cuidar, solía encargarse de preparar el desayuno y garantizar que doña Elena tomara sus medicinas puntualmente. No obstante, al amanecer, al ingresar a la habitación de la anciana, se topó con Ana presente, quien tenía en sus manos una taza de té caliente que doña Elena disfrutaba tranquilamente. Al saludar a doña Elena, Marilia dirigió una mirada fugaz a la niña. «Marilia, buenos días», contestó la mujer mayor con una calma inusual para ese momento del día. Ana guardó silencio, pero la manera en que esquivó la mirada de Marilia no pasó desapercibida. A pesar de los esfuerzos de la niña por pasar desapercibida, Marilia poseía un agudo instinto adquirido tras años de servicio en esa residencia. Algo en esa pequeña no lograba convencerla del todo. Tras verificar que todo estaba correcto con doña Elena, Marilia abandonó la habitación. Se dirigió hacia la cocina, pero sus pensamientos continuaban en lo que había presenciado recientemente. En un breve lapso, Ana ya se había ganado un espacio único en el hogar, lo cual generaba en ella una gran inquietud. Después, mientras Ana colaboraba en poner la mesa para el almuerzo, Marilia quiso entablar una conversación con ella. Expresó su sorpresa por lo ágil que era Ana al comprender el funcionamiento de las tareas domésticas, mientras observaba cómo la niña organizaba los cubiertos con precisión. Ana respondió que simplemente estaba tratando de brindar asistencia, sin dirigirle la mirada. Luego, cuestionó cómo había descubierto el gusto de la señora Elena por el té matutino, mientras se cruzaba de brazos. Ana alzó la vista brevemente, evidenciando su incomodidad ante la pregunta. Contestó mencionando que había recibido esa información el día anterior, aunque su forma de expresarse no terminó de convencer a Marilia. La charla finalizó en ese momento, sin embargo, la desconfianza ya estaba arraigada.
Marilia comenzó a poner mayor cuidado en los gestos de Ana. La miraba mientras creía que nadie la observaba, tratando de encontrar algo que pudiera justificar su intranquilidad. Al cabo de unos días, Marilia se topó con Ana en la biblioteca de la residencia. La pequeña se encontraba erguida frente a una repisa, examinando los libros como si estuviera en busca de algo específico. Marilia entró en la habitación y preguntó si disfrutabas de la lectura. Ana saltó ligeramente al escuchar la voz inesperada. Contestó de inmediato, solamente estaba observando. Los libros en esa repisa han sido conservados por el señor Augusto desde su juventud. Unos cuantos han sido obsequiados por sus seres queridos. Me parece que no se han movido desde hace mucho tiempo. Ana comentó que los zapatos eran atractivos, tratando de dar la impresión de que no le importaba mucho. Marilia resultaba ser una persona difícil de engañar. La manera en que Ana acariciaba los lomos de los libros revelaba que tenía un conocimiento preciso sobre cuáles eran los más relevantes. Esa tarde, Augusto volvió a su hogar antes de lo habitual después de su jornada laboral. Al ingresar a la oficina, se topó con Marilia aguardando su llegada. Augusto, al percatarse de la gravedad en la expresión de la cuidadora, le preguntó si todo estaba en orden. ¿Sería posible entablar una breve conversación? Contestó ella. Por supuesto. Adelante. Después de cerrar la puerta, Marilia tomó asiento enfrente de él. La pequeña esa. Ana, no quiero insinuar que haya cometido un error, pero hay algo peculiar en su comportamiento. Sorprendido por el comentario, Augusto arqueó una ceja. ¿Extraño? ¿Cuál es tu pregunta? Parece tener información acerca de esta residencia que no debería poseer. Detalles que ni siquiera le he revelado. Hoy la vi en la biblioteca hojeando los libros como si tuviera claro cuáles eran los que le interesaban. Días atrás, descubrió que la señora Elena solía beber té por las mañanas antes de que yo tuviera la oportunidad de comentarlo. Augusto soltó un suspiro evidenciando su incomodidad. Marilia, siendo tan joven, quizás solo sea una espectadora. Es posible que así sea, aunque siento que hay algo adicional según mi intuición. A pesar de los esfuerzos de Augusto por minimizarlo, las palabras de Marilia se quedaron grabadas en su memoria. En la cena de esa noche, prestó especial atención a Ana. La pequeña mostraba modales exquisitos y siempre estaba dispuesta a ayudar, aunque su actitud parecía ahora más premeditada. Tras la cena, Ana se ausentó por un momento. Augusto optó por acompañarla en silencio y la descubrió en la sala de estar, parada frente a un viejo aparador repleto de imágenes de la familia. Una de las imágenes se encontraba desubicada, como si hubiese sido alterada recientemente. Augusto irrumpió en la habitación y le preguntó a Ana, ¿por qué estás aquí? Sorprendida, Ana retrocedió un paso. No, simplemente estaba mirando las imágenes. Augusto se aproximó al escaparate y observó la imagen que estaba descolocada. La fotografía mostraba a su madre, su padre y a él de pequeño. La manera en que Ana observaba la imagen le generó inquietud. ¿Hay algo que te llame la atención en esta fotografía? Ana sacudió la cabeza en señal de negación, aunque Augusto no parecía convencido. Aquella noche, Augusto estaba en su estudio cuando un recuerdo de días anteriores vino a su mente. Ana había hecho referencia a un antiguo conocido suyo, una persona que no había ido a su casa en muchos años. En ese instante, consideré la posibilidad de que doña Elena hubiera hablado de eso delante de la pequeña, aunque en este momento ya no lo afirmaría con tanta certeza. Los ánimos en el hogar empezaron a exaltarse. A pesar de que Ana mantenía su actitud amable y servicial, la desconfianza de Marilia empezaba a afectar también a Augusto. Por su parte, doña Elena mostraba una mayor cercanía con la niña, lo cual añadía más complejidad a la situación. Mientras Augusto se ocupaba de las labores del jardín, Marilia se aproximó a él una vez más. Expresó su deseo de que conversara con Ana, sin querer ser demasiado insistente. Indaga sobre su lugar de origen verdadero. Ya consulté con él y me explicó lo fundamental. ¿Considera la posibilidad de que haya dejado algo sin mencionar? Augusto tardó en dar una respuesta. A pesar de no desear reconocerlo, también comenzaba a tener la impresión de que Ana guardaba información adicional de la que había revelado.
En la tranquilidad de la noche, Augusto optó por inspeccionar el cuarto de Ana, aprovechando que la casa estaba en completo silencio. A pesar de mi reticencia, consideré que era imprescindible llevarlo a cabo. Nada extraordinario halló, salvo un diminuto papel doblado que reposaba bajo la almohada. Al descubrirlo, se topó con un inventario de nombres. Algunos le resultaban conocidos, mientras que otros le resultaban desconocidos. El enigma alrededor de Ana parecía aumentar constantemente, y Augusto era consciente de que en algún momento tendría que confrontar la realidad. Esa tarde, Augusto optó por dedicar un tiempo a ordenar ciertos papeles en su oficina. La jornada se había extendido, y se podía sentir claramente la creciente tensión en el ambiente familiar. Mientras examinaba unos documentos, escuchó un sonido proveniente del piso de arriba, como si algo hubiera sido desplazado. A pesar de haberlo pasado por alto al principio, un nuevo ruido capturó su interés. Ascendió por las escaleras con pasos seguros pero sin hacer ruido, procurando no causar preocupación a nadie. Al llegar al aposento donde guardaba las pertenencias de su fallecida esposa, descubrió que la puerta estaba ligeramente abierta. La vista que se encontró lo dejó totalmente desconcertado. Ana se encontraba inclinada, inspeccionando una antigua caja de madera labrada que no había manipulado desde hacía mucho tiempo. En el interior halló varias piezas de joyería que habían sido de su cónyuge, artículos cargados de un valor sentimental invaluable para él. Augusto preguntó qué actividad estabas realizando, mostrando sorpresa y determinación en su voz. De repente, Ana alzó la mirada de manera abrupta. En su semblante se reflejaba una combinación de remordimiento y confusión, como si no hubiera previsto que él la descubriera en ese lugar. Con voz temblorosa, mencionó que solo estaba observando, mientras intentaba cerrar la caja con prontitud. Avanzó hacia ella, con los brazos cruzados. En la situación, había algo que no podía ignorar. ¿De qué manera supiste que esta caja estaba aquí?, inquirió observándola con atención. Evitando el contacto visual, Ana apretó los labios en busca de las palabras precisas. No tengo idea. Acabo de descubrirla, susurró, aunque Augusto no se mostró convencido. Ana, esta caja estaba oculta en lo más profundo de un armario cerrado. No es algo que se encuentre fácilmente de manera fortuita. Ana guardó silencio, inclinando la cabeza hacia abajo. Una sensación de frustración invadió a Augusto de repente. Era consciente que existía algo adicional, pero no lograba forzarla a expresarse. Con precaución, Ana cerró la caja y la volvió a poner en su ubicación original. Ana, necesito que me hables con sinceridad. Quiso saber la razón de tu presencia, a pesar de que su tono de voz se volvió más amable. Por un instante, la pequeña lo observó con una mirada en la que se reflejaba tanto temor como una emoción desconocida para Augusto. Al final, salió de la habitación en silencio y casi a toda prisa, dejando a Augusto sumido en la incertidumbre. Durante la cena de esa noche, se percibía una atmósfera cargada. Doña Elena percibió la falta de palabras entre Augusto y Ana, pero optó por no hacer ningún comentario al respecto. Mientras tanto, Marilia miraba a los dos con una expresión que indicaba claramente que tenía la sospecha de que algo había pasado. Tras la cena, Ana se retiró pronto a su cuarto. Augusto permaneció en la sala observando las llamas en la chimenea, reflexionando sobre lo ocurrido. Algo en Ana le generaba una gran inquietud. Era evidente que la pequeña había demostrado una preocupación sincera por su madre. Sin embargo, resultaba cada vez más evidente que ocultaba información confidencial, la cual parecía estar vinculada de algún modo con la residencia y su historia previa. Al día siguiente, durante el desayuno, doña Elena interrumpió el silencio con una pregunta sorpresiva. ¿Qué sucedió la noche pasada? Dirigió la pregunta hacia Augusto con la mirada fija en él. Titubeó brevemente, pero al final optó por ser sincero. Mientras revisaba una caja con las pertenencias de Clara, su esposa fallecida, Ana comentó. Doña Elena alzó una ceja con asombro. Augusto se preguntaba por la razón de su presencia allí, mientras observaba a Ana, quien permanecía concentrada en su plato y respondió, esa es la incógnita que me intriga. Un denso silencio se apoderó del lugar. Al final,
Doña Elena se expresó con una voz más amable al dirigirse a Ana, sugiriéndole que comparta con Augusto cualquier cosa que le haya llamado la atención. No es preciso que busques por ti mismo /diagonal a las cosas. Ana asintió levemente, pero guardó silencio. Augusto soltó un suspiro y decidió posponer el asunto, si bien era consciente de que no podría eludirlo indefinidamente. Horas después, en esa misma jornada, mientras Ana colaboraba con Marilia en la cocina, doña Elena convocó a Augusto a su habitación. Mientras estaba sentada al lado de la ventana, observaba el jardín. De repente, mencionó que la niña le traía recuerdos, sin apartar la mirada del paisaje. Augusto preguntó intrigado a quién se referían. Expresó que no tenía certeza, pero percibía algo especial en la forma en que se desplazaba y se expresaba. Siento como si la hubiera visto con anterioridad. Augusto frunció el ceño en silencio. Las expresiones de su madre generaban más interrogantes a las que ya se planteaba. En la noche, cuando todos estaban descansando, Augusto sintió la necesidad de volver al cuarto donde había sorprendido a Ana husmeando en la caja. Encendió una luz y se colocó frente a la vitrina que contenía otros objetos que recordaban a Clara. Volvió a abrir la caja y empezó a revisar lo que había dentro. Entre los objetos guardados se encontraban cartas, imágenes y breves apuntes que la esposa solía conservar. Al revisar, descubrió una carta que no recordaba haber observado con anterioridad. La escritura pertenecía a Clara, sin embargo, estaba destinada a alguien desconocido para ella. Siempre estás en mis pensamientos, mi brillante estrella, no pasa un día sin que te recuerde. A pesar de no poder estar cerca, siempre formarás parte de mi ser. Deseo que en el futuro logres hallar la dicha que te corresponde. Siento un profundo afecto por ti. Siempre presente. Con cariño, madre. A Augusto le pareció que el aire abandonaba su cuerpo a toda prisa. El mensaje no iba dirigido hacia él, ni mencionaba algo familiar para él. ¿Cuál era la identidad de esa diminuta luminaria? ¿Cuál habría sido el motivo de que Clara redactara algo de esa índole? Con el corazón latiendo rápido, colocó la carta de regreso dentro de la caja. Existía un secreto en la historia de su esposa que desconocía, y de cierta forma presentía que Ana estaba vinculada a ese misterio. Al día siguiente, Augusto optó por no seguir ignorando los acontecimientos. Debería entablar una conversación directa con Ana en esta ocasión. Debía llegar hasta el meollo del enigma, a pesar de que cierta parte de él estaba atemorizada por lo que pudiera hallar. En ese momento, Marilia estaba ocupada limpiando los muebles de la sala cuando se percató de la presencia de Ana junto a la pared donde se exhibían las fotografías de la familia. La pequeña sujetaba una de las imágenes con ambas manos, observándola con gran atención. Una fotografía antigua de Augusto de pequeño, en compañía de su madre y su padre en un jardín, fue reconocida al instante por Marilia. En su mirada se percibía algo distinto a la mera curiosidad. Marilia se detuvo de golpe, cruzó los brazos y preguntó, ¿qué estás haciendo? Sobresaltada por la voz, Ana dio un leve brinco. Descendió la imagen con calma y la colocó de nuevo en su posición, intentando aparentar normalidad. No, solo me encontraba observando, contestó, sin cruzar miradas. Observando, repitió Marilia, acercándose. Ana percibió de inmediato la desconfianza que se reflejaba en su tono. Marilia percibió que la imagen no se encontraba en su ubicación habitual, como si hubiera sido alterada en múltiples ocasiones. La niñera miraba detenidamente a Ana, tratando de descifrar en su expresión facial lo que verdaderamente pensaba. Marilia comentó que no era común que una niña observara esas fotografías como si estuviera familiarizada con las personas que aparecían en ellas, expresando su opinión con serenidad y determinación. Al alzar la vista, Ana se encontró con los ojos de la otra persona por primera vez. Al contestar, su voz apenas se escuchaba, pero tenía un tono desafiante que desconcertó a Marilia. Antes de que Marilia pudiera contestar, la puerta de la sala se abrió y Augusto apareció, rompiendo la tensión del momento. ¿Qué sucede en este lugar?, inquirió, percibiendo la atmósfera cargada. Marilia se puso de pie y dirigió su mirada hacia Augusto. Sin embargo, no emitió una respuesta de forma inmediata. Ana, en cambio,
Volvió a mirar hacia abajo, como si estuviera considerando sus palabras. Marilia, por su parte, contestó al señor Augusto diciendo que simplemente estaban conversando, aunque su tono revelaba cierta incomodidad. Augusto se enfocó en Ana, quien permanecía callada, con las manos unidas delante de ella. ¿Dónde está Ana? La pequeña movió la cabeza en señal de negación y susurró que no tenía nada que decir. La atmósfera estaba cargada de tensión. Sin embargo, Augusto optó por no presionar más. A pesar de tener la intuición de que algo más había sucedido, prefería no insistirles en ese instante. Al regresar a la cocina, Marilia no podía dejar de pensar en lo sucedido momentos antes. La actitud de Ana despertaba en ella una profunda inquietud, algo indescriptible pero palpable en lo más íntimo de su ser. Optó por la necesidad de supervisarla con mayor atención. En la noche misma, cuando todos estaban descansando, Marilia regresó a la sala. Deseaba verificar si había algo inusual en las imágenes que Ana había estado observando. Encendió una diminuta lámpara y empezó a inspeccionar cada una de ellas. Al observar la imagen capturada por Ana, descubrió algo inusual. En la esquina inferior del marco se notaba una leve señal, como si hubiera sido manipulado recientemente. Sin lugar a dudas, Marilia quitó el cuadro y descubrió algo que la dejó completamente sorprendida. Tras la imagen se encontraba un diminuto papel doblado. Con precaución, procedió a abrirlo y descubrió que contenía un mensaje escrito a mano. La escritura era de tiempos pasados y cercana. Expresaba la importancia de no permitir que los eventos pasados regresen a este hogar. Cuida lo que aún está presente. Un escalofrío le recorrió la espalda a Marilia. Rápidamente guardó el documento y colocó la fotografía de regreso en su posición original. En la nota se encontraba la confirmación de sus sospechas. Ana no se encontraba ahí por casualidad. Al día siguiente, durante el momento de servir el desayuno, Marilia se encontraba incapaz de apartar la mirada de Ana. La pequeña aparentaba calma, como si todo estuviera en orden. Sin embargo, Marilia tenía la certeza de que guardaba un secreto. Al final, optó por entablar una conversación con Augusto. Al entrar en la cocina en busca de su café matutino, Augusto le brindó a Marilia la oportunidad perfecta. «Quisiera conversar con usted, señor Augusto», inquirió mientras bebía de su taza. La historia se centra en Ana. Existe algo que no marcha bien con esa pequeña. Augusto soltó un suspiro evidenciando su agotamiento con el asunto. Marilia, este tema ya lo hemos discutido. Ana es una pequeña que requiere asistencia. Marilia persistió preguntando si la situación podría ser más compleja. Con evidente molestia, Augusto la observó fijamente. ¿Cuál es el mensaje que intentas comunicar? Anoche, Marilia mencionó en voz baja que descubrió algo. Extrajo el documento que había descubierto detrás de la imagen y se lo pasó a Augusto. En silencio leyó el texto, mostrando una transformación gradual de sorpresa a inquietud en su rostro. Finalmente, cuestionó el lugar donde lo hallaste. Se encontraba detrás de una de las imágenes que Ana observaba. Sin tener claro qué rumiar, Augusto estrujó el folio entre sus dedos. Aunque reconocía la escritura de la nota, le resultaba difícil identificar a su autor. Susurró la pregunta, más dirigida a sus pensamientos que a Marilia. Ella expresó su deseo de obtener esa información. En los días que siguieron, Marilia siguió vigilando a Ana con mayor detenimiento, aunque la pequeña se mostraba precavida. Hasta evitaba quedarse a solas con Marilia, lo que hacía que la cuidadora desconfiara aún más. Al final, Marilia optó por una elección sorpresiva. En el despacho de Augusto, una mañana, Marilia ingresó y cerró la puerta a sus espaldas. «Necesito retirarme, señor Augusto», expresó su sorpresa con un claro «¿Cómo?», dijo. «No puedo continuar laborando en este lugar». Insistió con desconcierto, preguntando la razón. Antes de dar su respuesta, Marilia titubeó brevemente. «Creo que mi estar aquí no está contribuyendo positivamente a la situación. Existe algo en esa pequeña que no logro comprender, por lo que considero conveniente retirarme antes de que la situación se vuelva más complicada». Antes de que Augusto pudiese contestar,
Marilia extrajo un sobre de su bolso y lo colocó encima de la mesa. En caso de que ocurra algo inusual, proceda a abrir esto, siempre y cuando considere que no tiene alternativa. Augusto observó el sobre, pero decidió no cogerlo. Marilia, lo que estás diciendo carece de lógica. En caso de que tengas algo que comunicar, hazlo en este momento. Expresé todo lo que necesitaba expresar. Tenga fe en su intuición, señor Augusto. Sin añadir una palabra más, Marilia abandonó la oficina, dejando a Augusto sumido en la incertidumbre y con un cúmulo de interrogantes sin resolver. Esa tarde, recogió sus pertenencias y abandonó la vivienda. Al conocer la marcha de Marilia, Ana mantuvo la compostura sin expresar reacción alguna, aunque Augusto percibió que la pequeña se encontraba más silenciosa de lo común. Su actitud indicaba que poseía un conocimiento más profundo del que revelaba. Sin embargo, optó por no insistir. En aquella noche, Augusto experimentó inquietud al contemplar el sobre que Marilia había depositado en su mesa de trabajo. Las palabras de la cuidadora escondían algo, su marcha inesperada sugería que un enigma mayor estaba a punto de desvelarse. Decidió guardar la carta en un cajón, asegurándose de no leerla de momento, aunque en su interior sabía que acabaría haciéndolo en algún momento. El día empezó con una sorpresiva llamada telefónica. Después de un largo tiempo sin intercambiar palabras, Samuel, un antiguo conocido de Augusto, se puso en contacto con él. Ambos habían pasado su infancia en un hogar de acogida, y a pesar de haber tomado rumbos diferentes en la vida, seguían siendo muy unidos. Samuel se encontraba de visita en la ciudad y sugirió acercarse a la casa más tarde. Augusto estuvo de acuerdo, considerando que una conversación con un ser querido podría ser exactamente lo que requería para calmar la tensión que se había ido acumulando en su casa. Al llegar Samuel, Augusto le dio la bienvenida con una sonrisa auténtica. Este individuo tenía una estatura promedio. Su cabello comenzaba a volverse gris y su mirada siempre parecía examinar minuciosamente todo lo que le rodeaba. Desempeñaba labores como historiador y poseía una memoria excepcional para recordar los pormenores de épocas pasadas. «Qué alegría encontrarte, compañero de toda la vida», expresó Augusto al darle un golpecito en el hombro al llevarlo a la sala. Igualmente. Samuel comentó que no había estado en esa casa desde hacía mucho tiempo, mientras examinaba los muebles y las fotografías que adornaban el espacio. Mientras conversaban, Ana entró en la habitación llevando un vaso de agua para Augusto, una acción que se había vuelto habitual. Al ver a Samuel, su rostro experimentó un cambio repentino. Entrecerró sus ojos levemente, y por un instante fugaz, pareció retener el aliento. A pesar de su intento por ocultarlo, Augusto percibió la modificación. Samuel, te presento a Ana. Augusto la presentó, mencionando que había estado viviendo con ellos durante un tiempo. Ana asintió ligeramente, sin pronunciar palabra alguna. Samuel la observó detenidamente, pero no emitió ninguna opinión. Augusto entendió que su respuesta se debía únicamente a la sorpresa de ver a una niña en su hogar. Sin embargo, percibió un cambio en la atmósfera. Tras la partida de Ana, Samuel continuó la charla, lo que llevó a Augusto a percatarse de la falta de concentración de su compañero. Frecuentemente apartaba la vista hacia las imágenes en las paredes o hacia la puerta por la que Ana se había ido, como si algo le estuviera molestando. Augusto finalmente preguntó, ¿estás bien? Por supuesto, sin duda. Samuel respondió mencionando la abundancia de recuerdos que alberga la casa, aunque su tono no lograba transmitir total convicción. Esa noche, Samuel partió, pero provocó en Augusto una sensación de preocupación. La actitud de su amigo no pasaba desapercibida, parecía haber algo vinculado con Ana que llamaba su atención. A los 2 días, Samuel reapareció de repente, sin previo aviso. Portaba consigo un sobre de gran tamaño, de los empleados para resguardar papeles de relevancia. Al verlo en la entrada, Augusto se sorprendió de inmediato. Sin embargo, al percatarse de la seriedad en el rostro de Samuel, intuyó que algo trascendental se aproximaba. Samuel preguntó si podía entrar, sin dar saludo alguno. Por supuesto, pasa, contestó Augusto, abriendo de par en par la puerta. Después de entrar en la habitación,
Samuel puso el sobre en la mesa del comedor y lo abrió, extrayendo una foto vieja. La foto mostraba signos de deterioro, aunque se podía apreciar con claridad a un conjunto de niños pequeños, seguramente menores de 10 años, ubicados frente a un edificio amplio y sencillo. Al instante, Augusto identificó el sitio. El orfanato era el lugar donde los dos habían pasado su infancia. Samuel le preguntó si recordaba la imagen, acercándosela. Augusto la agarró y asintió con la cabeza en señal de afirmación. Por supuesto. Fue capturada el año en que nos encontramos por primera vez. ¿Cuál es la razón de enseñármela en este momento? Samuel tardó en dar una respuesta. En vez de eso, extrajo una lupa de su chaqueta y se la pasó a Augusto. Fíjate en el centro, indicó, apuntando hacia una figura concreta en la imagen. Augusto dirigió la lupa hacia la cara de una niña pequeña que se encontraba en el medio del grupo. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas y mostraba un semblante serio, casi melancólico. Había algo en su cara que le resultaba curiosamente reconocible. Aguarda, susurró Augusto mientras apartaba la lupa para observar detenidamente la imagen entera. ¿Cuál es la identidad de esta mujer? Inclinándose hacia la persona, Samuel habló en voz baja. ¿Acaso no la reconoces? Es Ana. Con incredulidad, Augusto dirigió su mirada hacia la persona que hablaba. No logro comprender, no tiene lógica. La imagen tiene por lo menos 3 décadas. Ana no puede ser identificada como esa pequeña. Es cierto, aunque es innegable que son iguales. Debes reconocer, Augusto, que hay algo sumamente peculiar en esta situación. Augusto volvió a observar la imagen. Buscaba una razón lógica con ahínco, mas le era imposible hallarla. La pequeña en la foto se asemejaba completamente a Ana, desde la estructura de su rostro hasta la fuerza de su mirada. Finalmente, preguntó por el lugar donde se halló la imagen. Explicó que la descubrió al revisar los documentos del hogar de niños, en el marco de un proyecto en el que está involucrado. Al observar esta fotografía, no pude evitar recordar a la pequeña que vi en tu hogar. Debía enseñártela. Augusto se acarició la cara, intentando asimilar la situación que se estaba desarrollando. Eso justificaba, al menos en parte, la extraña actitud de Samuel durante su primera visita, aunque también generaba más interrogantes de las que resolvía. No tiene lógica, expresó al final. Puede que carezca de sentido, sin embargo, es verídico. Considero que deberías conversar con Ana, indagar sobre su conocimiento acerca del tema. Augusto asintió con calma, aunque dudaba de la forma en que podía tratar el asunto con ella. Optó por posponer la imagen temporalmente, reflexionando sobre sus próximos pasos. Durante la cena de esa noche, Augusto se vio irresistiblemente atraído por Ana y la observó detenidamente. La pequeña mostraba su habitual serenidad, sin embargo, cada acción y palabra suya parecían adquirir una nueva importancia. Cada movimiento, cada expresión verbal, daba la impresión de llevar consigo un mensaje enigmático. Después de la cena, Augusto optó por entablar una conversación con ella. Llevándola hasta la sala, le ofreció amablemente tomar asiento en uno de los sofás. Ana, debo hacerte una pregunta de gran importancia, empezó diciendo con la intención de mantener la calma. ¿Qué sucede?, inquirió con un ligero tono de preocupación en su voz. Augusto respiró hondo y la observó fijamente a los ojos. ¿Alguna vez has visitado un hogar de niños huérfanos? Ana se vio sorprendida por la pregunta que le hicieron. Notó cómo sus ojos se ampliaron un poco y, por un momento fugaz, pareció estar a punto de contestar, pero después desvió la mirada. Al final, susurró, no tengo idea. Augusto insistió en saber por qué ella no recordaba. Trataba de mantener la calma mientras ella evitaba su mirada y admitía no recordar mucho de su infancia. Augusto tuvo la sensación de que ella guardaba un secreto. Sin embargo, optó por no insistirle durante esa velada. En su respuesta se percibía que esto era solo el inicio de una narración más extensa, una historia que de cierta forma se encontraba íntimamente ligada a él y a su historia previa. Después de hablar con Samuel, Augusto pasó la noche en vela sin poder conciliar el sueño. La fotografía persistía en su memoria como un enigma sin solución. Se paseó por su despacho,
levantándose de la cama en repetidas ocasiones, sosteniendo la imagen entre sus manos. Cada vez que observaba la cara de la pequeña en la fotografía, no podía evitar percibirla como una Ana más joven. Eran demasiadas las casualidades como para pasar por alto. Al día siguiente, tomó la decisión de abordar el asunto que había estado evitando. Después de desayunar, Ana fue convocada a la sala. Al entrar, la pequeña mostraba una expresión sin emociones, pero se notaba que se sentía algo incómoda frente a la seriedad en el semblante de Augusto. Sostenía la fotografía en sus manos sin revelarla todavía. Le pidió a Ana que se sentara en el sofá frente a él, expresando su deseo de entablar una conversación. Siguió las instrucciones, poniendo las manos sobre su regazo y observando detenidamente la mesa de café que tenían delante. Voy a formularte algunas preguntas y es fundamental que respondas con total sinceridad. Sea cual sea la situación, deseo conocer la verdad. Alzó la vista Ana. Mostraba en su mirada una combinación de duda y temor. ¿Cuál es tu pregunta?, inquirió en un tono apenas perceptible. Augusto puso la imagen en la mesa y la giró para que Ana pudiera observarla. Presenció la transformación en su expresión al identificar la fotografía. La sorpresa en su rostro se transformó en una emoción más intensa, como si recordara algo lejano. Augusto le preguntó si reconocía a la pequeña. Con manos temblorosas, Ana capturó la imagen y la observó en silencio por un breve instante. Alzó la mirada al fin, con los ojos llorosos, y dijo: «No reconozco a esa persona, pero me recuerda a mi madre». Un escalofrío le recorrió la espalda a Augusto. Había aguardado numerosas contestaciones, mas no aquella. ¿Se refiere a tu progenitora?, volvió a preguntar, intentando conservar la serenidad. Ana asintió y colocó nuevamente la fotografía sobre la mesa. Mencionó mi madre un sitio similar a este mientras indicaba el edificio que aparecía al fondo en la imagen. Me comentó que solía laborar para una familia en este hogar hace bastante tiempo. Sin embargo, nunca reveló todos los detalles. Comentaba sobre un incidente desafortunado que ocurrió, lo que nos obligó a marcharnos. Las palabras se le escaparon por un instante al escuchar la confesión de Ana. A pesar de haber tenido la impresión de que la pequeña guardaba un secreto, no imaginaba que estuviera tan estrechamente vinculada a su familia. Augusto preguntó por qué nunca se lo había revelado, intentando sonar más interesado que molesto. Ana explicó que no tenía certeza al respecto. Añadió que su motivo para acudir era la necesidad de esclarecer el misterio en torno a su madre, aunque le resultaba difícil expresarlo. Consideré que permaneciendo en este lugar hallaría algo que me asistiera. Augusto tomó una profunda bocanada de aire, tratando de organizar sus ideas. Mientras la confesión de Ana aclaraba ciertas dudas, también generaba nuevas incertidumbres. Inclinándose hacia adelante, preguntó: ¿qué otros detalles conoces acerca de tu madre y su estancia aquí? Ana movió la cabeza en señal de negación. No demasiado. Mi mamá no solía mencionar mucho sobre lo que vivió antes. Comentaba que laboró para una familia que tenía un gran significado en su vida. Sin embargo, ocurrió algo inesperado que nos obligó a marcharnos. Augusto se tumbó en el sofá, reflexionando sobre la información recién recibida. Algo en su mente empezó a activarse. Recuerdos difusos de una muchacha que laboraba en la residencia durante su infancia. No lograba visualizar su cara con precisión, aunque sí recordaba la impresión que causaba su cercanía. Evoqué la repentina desaparición de la madre, sin motivo aparente, y como nadie en la casa volvió a hablar de ella. ¿Posees algún objeto que fuera de tu madre, algo que nos pueda brindar más información al respecto?, inquirió. Ana volvió a negar con la cabeza. Expresó que solo conservaba un colgante que le había regalado cuando era niña, pero dudaba de su relevancia. Augusto solicitó verlo. Ana se levantó para ir en busca de él a su cuarto. Volvió poco tiempo después con un diminuto colgante de plata. Con cuidado, Augusto tomó el objeto y lo abrió. En el interior se encontraba una pequeña imagen difuminada de una mujer joven. A pesar de no poder ver claramente los elementos, algo en la imagen le resultaba conocido. Ana, al sentarse de nuevo, expresó: «Esto es todo lo que conservo de ella».
Augusto susurró que esto podría ser adecuado, más para él que para Ana. Esa noche, Augusto optó por entablar una conversación con doña Elena. Al ingresar a la habitación, la vio sentada cerca de la ventana, observando el jardín. «Mamá, tengo una pregunta sobre lo que ocurrió antes», expresó mientras se acomodaba en una silla enfrente de ella. Doña Elena observó con interés, pero guardó silencio. Le consultó si recordaba a una muchacha que laboró en ese lugar en su infancia, mientras exhibía el medallón. Al observar el objeto, el semblante de doña Elena experimentó un cambio. Observó cómo sus ojos se entrecerraban levemente, como si estuviera rebuscando en su memoria. Al fin, con calma en su tono de voz, afirmó: «Por supuesto que la tengo presente». Su nombre era Isabel. Era una joven amable, pero no se adaptaba a este lugar. Augusto preguntó qué quería decir. «Ocurrió algo, Augusto. No tengo certeza sobre los pormenores, pero tu padre la despidió de manera inesperada. Jamás me dio una explicación, aunque tengo presente que se trató de algo serio». Un nudo se formó en el estómago de Augusto. Había oído a su madre mencionar a su padre de diversas formas, pero pocas veces lo hacía con tanta seriedad. Insistió en saber qué sucedió a continuación. Doña Elena dejó escapar un suspiro y dirigió su mirada hacia el exterior. Se esfumó de repente. Jamás recibimos noticias suyas de nuevo. Después de la charla, Augusto se quedó con un cúmulo de interrogantes en lugar de soluciones. No obstante, en este momento contaba con una identificación. El nombre de Isabel. Se trataba de un camino a seguir en busca de la verdad. Al día siguiente, optó por investigar en los documentos guardados en la residencia. Dedicó mucho tiempo a examinar archivos antiguos. Sin embargo, no halló ninguna información vinculada a Isabel. La frustración empezaba a invadirlo al recordar algo que Marilia había comentado antes de marcharse, el sobre que había dejado en su mesa de trabajo. Con manos temblorosas, extrajo el sobre y lo abrió. En el interior se encontraba una carta manuscrita en la que Marilia detallaba que Isabel había sido despedida en circunstancias dudosas y que siempre había tenido la impresión de que la familia guardaba un secreto. La sorpresa lo dejó completamente frío. Estaba indeciso sobre cuál ruta seguir, pero tenía una certeza clara. Tenía que averiguar la verdad completa. Por él mismo, además de por Ana. Aquella tarde, Augusto no lograba sacarse de la mente lo que había averiguado acerca de Isabel. El nombre permanecía oculto en un rincón olvidado de su mente, pero al emerger, cada recuerdo de su niñez parecía impregnado por su existencia. Era evidente que la madre guardaba más información, pero no parecía dispuesta a revelarla con facilidad. Desde siempre, la relación con doña Elena había sido compleja para él, ya que sabía que ella no solía revelar información sin un propósito justificado. De camino a la habitación de su madre, experimentó una combinación de nerviosismo y decisión. Al abrir la puerta, la vio sentada al lado de la ventana, su rincón preferido, observando el jardín con la mente en otro lugar. Mostraba una apariencia vulnerable, más frágil que en cualquier otro momento. Sin embargo, Augusto tenía claro que detrás de esa apariencia delicada se escondía una fuerza que ella empleaba como protección. Al cerrar la puerta, le dijo a su madre: «Mamá, debo conversar contigo de nuevo acerca de Isabel». Mientras observaba el jardín, doña Elena contestó con calma, casi indiferente: «Te he contado todo lo que conozco. Una joven laboriosa que partió hace muchos años». Augusto se colocó frente a ella, inclinándose un poco hacia adelante. «Sospecho que aún guardas secretos. Existe algo adicional que requiero conocer». En esta ocasión, la mirada de doña Elena se posó de lleno en él. Los ojos, a pesar de su cansancio, mostraban una fuerza que dejó a Augusto sin poder moverse por un instante. «¿Cuál es la razón de tu obsesión con esto?», cuestionó. La voz de ella transmitía tranquilidad, pero a la vez firmeza. Augusto afirmó que Ana tenía algún tipo de conexión con ella. Augusto, manteniendo contacto visual, confirmó su conocimiento. Entre ellos se produjo un extenso periodo de silencio. Al fin, doña Elena dejó escapar un suspiro y apartó la mirada. «Cuando Isabel laboraba en este lugar, yo era apenas una niña.
Permanecía constantemente en la retaguardia, desempeñando sus labores en completo silencio. Sin embargo, algo en su persona despertaba en mí una sensación inexplicable. Mencionó con una voz más dulce, con un matiz casi nostálgico. Pienso que la razón era el exceso de observación. Además de cumplir con las tareas asignadas, demostraba comprender aspectos que nadie le comunicaba. Augusto persistió en su pregunta sobre lo que sucedió con ella. Doña Elena titubeó, como si estuviera valorando cuanto quería compartir. Fue tu padre quien la cesó de su puesto. Jamás recibí una justificación precisa. Simplemente mencionó haber cometido un error grave. Detuvo su movimiento, sus dedos temblaban levemente sobre el reposabrazos de la silla. Sin embargo, tengo la impresión de que existía algo adicional, algo que él prefería ocultar de nosotros. Augusto arrugó la frente. A pesar de haber oído relatos sobre la rigidez de carácter de su padre, jamás imaginé que pudiera guardar secretos tan serios. ¿Y qué me dices tú? Inquirió si se había investigado lo sucedido, con un tono más acusatorio de lo previsto. Doña Elena volvió a dirigirle la mirada, mostrando una combinación de pesar y un sentimiento que parecía ser de remordimiento. Durante ese tiempo, tenía ciertas dudas, pero solías asentir a lo que te decían, sobre todo si era tu esposo quien hablaba. Un nudo se formó en el estómago de Augusto. Siempre había considerado a su madre como una persona de carácter firme, pero en ese momento parecía alguien que había tenido que renunciar a más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Existe algo adicional, mamá. Expresó con serenidad, estoy al tanto. Doña Elena se disponía a expresar algo, pero se contuvo antes de hablar. Su semblante varió, y por un instante parecía sumergida en una memoria lejana. Ocurrió una vez en la noche, empezó a relatar, pero después negó con la cabeza como si intentara eliminar la visión que se gestaba en su pensamiento. Augusto preguntó por la noche, pero la persona respondió evitando el tema y cambiando de tema rápidamente. La frustración se apoderaba cada vez más de Augusto. Era consciente de que su madre estaba a punto de comunicar algo de relevancia. Sin embargo, por alguna razón optó por guardar silencio. Madre, es fundamental que seas sincera conmigo. No se trata únicamente de lo que ocurrió anteriormente. Es necesario que Ana conozca la verdad. Igualmente yo. Doña Elena observó con un gesto que combinaba fatiga y resolución. Hay ciertas verdades que no proporcionan consuelo, Augusto. En ocasiones, es preferible dejar atrás lo que ya pasó. Al despertar, Augusto mostraba evidentes signos de contrariedad. Ya no tienes la autoridad para tomar esa decisión en nuestro nombre. Si optas por guardar silencio, me encargaré de averiguar por mí mismo lo que necesito saber. Doña Elena guardó silencio ante la falta de respuesta, mientras Augusto abandonaba la habitación y cerraba la puerta con más fuerza de la prevista. En aquella noche, sentado en su estudio intentando ordenar sus ideas, percibió un leve golpe en la puerta. Al abrirlo, se topó con Ana de pie frente a él, sosteniendo el medallón. Con timidez, consultó si podía pasar. Augusto asintió con la cabeza y le indicó que tomara asiento. ¿Qué ocurre, Ana? Inquirió, percibiendo la inquietud reflejada en su semblante. Tengo la impresión de que la madre de él está al tanto de algo relacionado con mi madre, expresó con los ojos humedecidos, pero prefiere guardar silencio al respecto. Augusto soltó un suspiro y estuvo de acuerdo. Expresó, estoy de acuerdo contigo, pero no tengo manera de forzarla a comunicarse. Ana observó el colgante que sostenía entre sus dedos antes de depositarlo suavemente sobre la superficie de la mesa. Siempre afirmaba que este colgante tenía algo único, pero jamás me dio detalles al respecto. Quizá la madre tenga información al respecto. Augusto cogió el colgante y lo inspeccionó una vez más. A pesar de haberlo observado con anterioridad, algo en su presencia parecía tener mayor relevancia en ese momento. Optó por buscar respuestas en otro sitio si su madre no estaba dispuesta a entablar una conversación. Al día siguiente, volvió al sobre que Marilia había dejado. En el interior se encontraba un nombre y una dirección que no había registrado previamente, posiblemente pertenecientes a una persona que había laborado en la residencia al mismo tiempo que Isabel.
Optó por realizar una visita en ese momento. Mientras se alistaba para salir, echó un vistazo a Ana y le hizo una promesa. Haré todo lo posible por descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. En silencio, Ana lo miraba fijamente, mostrando en sus ojos una combinación de ilusión y miedo. A pesar de no tener certeza sobre el destino de ese sendero, Augusto estaba determinado a revelar los secretos guardados por su familia por tanto tiempo. El atardecer se presentaba nublado, y el silencio en la vivienda parecía más denso de lo habitual. En su despacho, Augusto se encontraba sentado frente a su escritorio, observando detenidamente el sobre que Marilia había dejado antes de marcharse. Durante varios días, había estado evitándolo, tal vez por miedo a descubrir lo que pudiera hallar en su interior. Sin embargo, ante la revelación de todos los hechos, era consciente de que ya no podía hacer caso omiso a la situación. La cinta adhesiva que cerraba el sobre era básica, sin embargo, al rozarlo, Augusto experimentaba una sensación de nervios en el estómago. Al fin, agarró un diminuto cuchillo de la gaveta y rompió la estampilla. Al ingresar, descubrió múltiples hojas con escritura manual. La escritura se distinguía por su claridad y uniformidad. Sin lugar a dudas pertenecía a Marilia. Desde el principio, la primera frase atrapó su interés. Si Augusto está leyendo estas palabras, es evidente que la verdad no puede permanecer en secreto por más tiempo. Inhaló con fuerza y empezó a recitar en voz alta. En la misiva se narraban sucesos pasados que Augusto apenas podía recordar, pero que ahora parecían encajar con las piezas que Ana y su madre habían dejado esparcidas. Marilia describía la labor de Isabel en el hogar a lo largo de varios años, llegando a ser una presencia importante para doña Elena, y de manera inesperada, también para su padre. No obstante, la situación se volvió tensa cuando Isabel, de acuerdo con la misiva, encontró algo que preocupaba a doña Elena por la armonía familiar. Marilia dejó constancia de que la madre tenía la certeza de que Isabel poseía un exceso de conocimiento. Doña Elena mostraba un claro temor, aunque desconocía la naturaleza de los secretos que ocultaba. Insistió en que Isabel debía marcharse, y a pesar de la resistencia inicial de tu padre, terminó por ceder. Después de colocar la carta en la mesa por un instante, Augusto se acarició el rostro con las manos. Las palabras actuaban como cuchillos, penetrando una a una la percepción que tenía de su familia. Volvió al escrito con el corazón latiendo rápido. Antes de partir, Isabel compartió conmigo su preocupación por el bienestar de su hija. A pesar de no haberlo expresado claramente, siempre tuve la sensación de que existía un vínculo más profundo que la unía a esta residencia. Desde el momento en que me encontré con Ana por primera vez, supe de inmediato que nuestro encuentro no era casualidad. La similitud con Isabel era evidente, y el regreso a este lugar no parece ser una simple casualidad. Un escalofrío le recorrió a Augusto todo el cuerpo. Volvió la mirada hacia la ventana, intentando organizar sus ideas. Ana no había llegado a ese lugar por casualidad. A pesar de que todo se encontraba interrelacionado, todavía no lograba comprender del todo la forma en que funcionaba. El escrito proseguía con un detalle que le cortó la respiración. Una vez, durante la noche, pude percibir una conversación entre Isabel y tu mamá en el patio. Isabel demandaba algo a doña Elena sobre tu padre. No logré escuchar la conversación completa. Sin embargo, lo que alcancé a percibir fue adecuado para comprender que Isabel tenía motivos de peso para permanecer en cercanía de esta familia. Esa noche misma, le dieron la baja laboral. Augusto apretó con fuerza los puños en la mesa. Resultaba incomprensible para él el modo en que su madre había logrado gestionar con tanto sigilo un asunto de tanta relevancia. Revisó velozmente los demás documentos que quedaban. Dentro de ellos se encontraba un inventario de artículos que Marilia había identificado como posesiones secretas que Isabel había olvidado. Marilia mencionó que doña Elena había guardado un cuaderno en algún rincón de la casa. Augusto se encaminó de inmediato hacia la habitación de su madre. Al ingresar, la vio reposando en la cama con la mirada fija en el techo. Al cerrar la puerta, expresó la necesidad de entablar una conversación. Sorprendida por el tono de su voz, doña Elena le dirigió una mirada. Inquirió Augusto, mostrando fatiga y fastidio,
sobre la situación actual. Colocó la carta de Marilia sobre la mesita al lado de la cama después de sacarla. Antes de partir, Marilia dejó esto. Cada palabra que mencionas te señala directamente a tus acciones con Isabel. Deseo conocer la verdad, madre. Con manos temblorosas, doña Elena cogió la carta y empezó a leer. Mientras recorría las páginas, su semblante se mantuvo impasible, aunque Augusto podía percibir la carga de las palabras en su mirada. Al finalizar, apartó la carta y guardó silencio durante unos instantes. Al fin se expresó, su tono era suave pero decidido. Realicé las acciones necesarias. Isabel rebasaba un límite que no podía aceptar. ¿Cuál es la línea, mamá? Augusto elevó su tono de voz al preguntar qué situación tan seria podría haber llevado a despedirla y arruinar su vida. Doña Elena empezó a decir algo sobre ella, pero de repente calló. Tomó una bocanada de aire y siguió adelante. Mantenía una relación con tu papá. No tengo la certeza de lo que sucedía, pero existía una proximidad excesiva entre ellos. Me preocupaba que pudiera poner en peligro la armonía de nuestra familia. Las palabras parecieron impactarlo físicamente, haciendo que Augusto retrocediera un paso. No pudo completar su enunciado sobre Isabel y su padre. Augusto, no tengo certeza. Aunque nunca lo verifiqué, circulaban rumores y no podía correr el riesgo. Un denso silencio invadió la habitación. La sensación de inestabilidad invadió a Augusto al notar cómo el piso se movía bajo él. Toda la información que tenía acerca de su familia se percibía ahora como una falsedad meticulosamente elaborada. Al final, se interesó por saber acerca de Ana. ¿Piensas que podría ser la hija de papá? Doña Elena no contestó de forma inmediata. Observó a su hijo con la mirada reflejando una combinación de pesar y remordimiento. Me resulta desconocido. Sí, es factible. Sin duda, si eso es verdad, tú y Ana. Se interrumpió, como si le resultara imposible articular las palabras. Augusto se sentó pesadamente en una silla, apoyando los codos en las rodillas y las manos en la cabeza. Era increíble lo que mis oídos captaban. La razón de la profunda conexión de Ana con la casa y las sospechas iniciales de Marilia se explicaban con todo lo mencionado anteriormente. Tras un prolongado momento de quietud, Augusto se puso de pie y dirigió su mirada hacia su madre. Esto no tiene fin. Buscaré ese cuaderno y revelaré la verdad completa, sin importar el precio que tenga. Salió de la habitación sin aguardar contestación. Tenía plena conciencia de que estaba a punto de descubrir información confidencial que tenía el potencial de transformar por completo la situación. Sin embargo, ya no experimentaba temor alguno. No había más alternativa que decir la verdad. Al día siguiente, la casa se despertó con una atmósfera cargada de tensión. Durante toda la noche, Augusto se revolcaba en la cama, sin poder calmar sus pensamientos. Las palabras de su madre, llenas de misterios y medias verdades, continuaban resonando en su mente. Cada vez que sus ojos se cerraban, la imagen de Ana aparecía ante él, sintiendo una conexión que en ese momento parecía más tangible que nunca. Tras desayunar, optó por enfrentarse de nuevo a doña Elena. Subiendo por las escaleras, la halló sentada en su asiento al lado de la ventana, tal como era su rutina. En esta ocasión, no tenía la vista puesta en el jardín, sino en una diminuta caja que sujetaba entre sus manos, una que no le resultaba familiar. Augusto ingresó con calma a la habitación y expresó a su madre la necesidad de conversar nuevamente. Al alzar la mirada, doña Elena mostraba un semblante más fatigado de lo habitual. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa singular, como si algo en su interior hubiera cobrado vida. Augusto, han venido a mi mente recuerdos que habían quedado en el olvido o tal vez decidí no retener, expresó con un tono que lo conmovió al instante. Se aproximó a ella y tomó asiento enfrente, tratando de conservar la serenidad. Inquirió con precaución sobre cuáles eran los objetos mencionados. Al abrir la caja que sostenía, doña Elena extrajo una diminuta muñeca de tela. Mostraba signos de deterioro, con los tonos descoloridos y el relleno a punto de salir por una costura descosida. La mantuvo delante de él, como si ese pequeño objeto tuviera una importancia desmesurada. En voz baja,
Mencionó que esta muñeca pertenecía a una pequeña que solía jugar y moverse por toda la casa. Intentando recordar a quién se refería, Augusto arrugó la frente. Inquirió sobre la persona a la que se hacía referencia, a pesar de tener certeza de la respuesta. Doña Elena negó con la cabeza de forma pausada y expresó: no te pertenecía. Pertenecía a una niña distinta, una que no tenía lugar en este sitio. El corazón de Augusto empezó a latir más rápido. Con la voz apenas bajo control, preguntó: ¿dónde está Ana? Doña Elena decidió cerrar los ojos brevemente, como si estuviese tratando de encontrar las expresiones precisas. No tengo total seguridad, pero tengo presente esa muñeca, ya que Isabel nunca se separaba de ella. Expresaba que era de una persona muy significativa para ella, alguien a quien había perdido. Augusto inhaló profundamente, percibiendo cómo todo empezaba a encajar. Isabel mencionó a una pequeña que, al parecer, había sido excluida de su entorno. Todo indicaba que la pequeña en cuestión era Ana. Augusto cuestionó por qué no se le había comunicado eso con antelación. Su tono denotaba cierto reproche. Dudaba de sí misma y quizás prefería mantenerse en la incertidumbre. Augusto, esta residencia ha mantenido misterios por un largo periodo, y no poseo todas las soluciones. Lo único que tengo claro es que Isabel no encajaba en el ideal de mujer que tu padre intentaba proyectar. Demostraba una gran determinación y fortaleza que representaban una amenaza para la familia. El último comentario lo impactó de lleno. ¿Es riesgosa? ¿Cuál es la razón? Inquirió con un tono más alto el motivo por el cual conocía la verdad. Con tristeza en la mirada, doña Elena lo observó. ¿Quizás? Sin embargo, ahora comprendo que quizás éramos nosotros quienes constituíamos una amenaza para ella. Un denso silencio se apoderó del ambiente. Augusto cogió la muñeca de las manos de su madre y la observó detenidamente. Aunque se encontraba en malas condiciones, podía visualizar a una niña abrazándola con determinación, buscando consuelo en un entorno que seguramente le resultaba desconocido. Al final, expresó: es necesario que Ana esté al tanto de esta información. Doña Elena asintió en silencio, sin pronunciar palabra alguna. Salió de la habitación con la muñeca en la mano y se dirigió sin demora al cuarto de Ana. Llamó suavemente a la puerta y, al recibir respuesta, pasó al interior. Ana se encontraba en la cama hojeando un libro que no parecía captar su atención en absoluto. Al observar la muñeca en posesión de Augusto, su rostro experimentó un cambio notable. Inclinándose hacia adelante, cuestionó: ¿qué es aquello? Es tuya, contestó él, ofreciéndosela a ella. Con precaución, Ana agarró el objeto como si tuviera miedo de dañarlo. Observó detenidamente a la persona frente a él, y de pronto, sus ojos se humedecieron. La madre que tuve poseía una muñeca similar a esta. Antes solía afirmar que me pertenecía, aunque jamás me permitió disfrutar de su compañía. Siempre afirmaba la gran importancia de ese aspecto. Augusto se sentó junto a ella, contemplándola mientras acariciaba la cara de tela desgastada. Ana, me parece que esta muñeca está relacionada con el motivo por el que estás aquí. Mi mamá me contó que Isabel, tu madre, siempre llevaba consigo. Comentó que era de una niña que había extraviado. Ana alzó la mirada, con lágrimas deslizándose en silencio por su rostro. ¿Piensas que soy la pequeña que ella extravió? Augusto asintió con calma. Todo parece indicar que así es. Sin embargo, requerimos información adicional. Deseo informarte que me esforzaré al máximo para hallarlas. Ana apretó la muñeca contra su pecho y dio señales afirmativas con la cabeza. Con una voz entrecortada pero llena de sinceridad, expresó su agradecimiento. En los días posteriores, doña Elena experimentó más instantes de claridad, aunque su forma de expresarse seguía siendo fragmentaria. Hizo referencia a sucesos que Augusto no podía recordar, breves momentos del ayer que adquirían ahora una nueva interpretación. Se relató sobre una noche en la que Isabel y su padre protagonizaron un intenso debate en la biblioteca, lo que llevó a que Isabel saliera visiblemente afectada. Además, se hizo referencia a que Isabel acostumbraba a redactar en un bloc de notas que guardaba siempre oculto. Una tarde,
Doña Elena mencionó que el cuaderno debería encontrarse en la casa, mientras su mirada se perdía en recuerdos lejanos. No logro recordar el lugar donde lo colocó. Augusto se obsesionó con encontrar el cuaderno. Exploró todos los rincones de la vivienda, desde el ático hasta el subsuelo, sin hallar nada. Al final, optó por volver a la oficina de su padre, un sitio que había evitado por mucho tiempo. Al ingresar, el aroma a madera antigua y piel le evocó memorias de su niñez. Empezó a inspeccionar minuciosamente los compartimentos del escritorio, uno tras otro, hasta que en el último descubrió algo. Se trataba de un diminuto bloc de notas con una cubierta oscura y las esquinas gastadas. Al desplegarlo, se encontró con la escritura de Isabel, nítida y refinada. Cada hoja estaba repleta de reflexiones, memorias, y sobre todo, revelaciones que habían permanecido ocultas por mucho tiempo. Tenía la certeza de que había hallado algo que transformaría por completo la situación. Al día siguiente por la tarde, Augusto revisaba minuciosamente el cuaderno de Isabel cuando de repente sonó el teléfono. El individuo en cuestión respondía al nombre de Samuel. Después de un tiempo sin hablar, su amigo parecía más formal de lo habitual cuando le dijo a Augusto que quería encontrarse con él. Descubrí otro recurso que podría facilitar tu comprensión de este asunto. Samuel mencionó el asunto de forma breve. Intrigado y algo nervioso, Augusto accedió a encontrarse con él en una cafetería próxima. Al llegar, lo vio sentado en una mesa apartada, con una carpeta voluminosa encima de la mesa. Samuel parecía reflexivo, y al saludar su tono de voz indicaba que la charla sería significativa. Augusto, acomodándose, preguntó, ¿qué hallaste? Al abrir la carpeta, Samuel extrajo una fotografía. No se trataba de la misma que ya había enseñado, pero tenía un elemento igual de perturbador. Una nueva fotografía del conjunto de pequeños en la casa hogar, capturada desde una perspectiva distinta. En la última imagen, se podía ver a la niña que se parecía mucho a Ana acompañada por un hombre mayor, quien aparentaba ser un invitado. El responsable del hogar de niños solía fotografiarse con las personas destacadas que visitaban la institución. Mientras indicaba al individuo en la imagen, Samuel proporcionó una explicación. Formaba parte de los patrocinadores del hogar de niños. De acuerdo a los datos registrados, en varias ocasiones acudió al sitio, y al parecer Isabel lo acompañó en al menos una de esas ocasiones. Después de tomar la fotografía, Augusto la examinó detenidamente. Mientras la observaba, preguntó si creían que la niña en la imagen podría ser Isabel, mostrando que aún le costaba asimilar lo que veía. Samuel asintió con calma. Expresó, aunque no tengo pruebas concluyentes, todo indica en esa dirección. Si Isabel resultaba ser una de las pequeñas del hogar de acogida, todo tiene sentido. La conexión que tienes con este sitio no es fortuita. Seguramente tuviste motivos muy personales para reencontrarte con tu familia en una etapa posterior. Después de colocar la fotografía en la mesa, Augusto se puso a reflexionar sobre diversas opciones. Pensaba, quizás Isabel creció en este lugar, y de alguna forma, acabó siendo empleada en mi hogar. Sin embargo, esto no justifica por qué mi madre la veía como una persona peligrosa. Con seriedad en su rostro, Samuel observó a su compañero. Quizá Isabel poseía información exclusiva, relacionada con tu familia, que decidió mantener en secreto. La charla obligó a Augusto a tomar una determinación inevitable. Tenía que dirigirse al hogar de niños y descubrir las respuestas por su propia cuenta. Expresó su gratitud a Samuel por la información recibida y acordaron mantenerse en comunicación en el futuro. Al volver a su hogar, Augusto se alistó para la excursión al hogar de niños. Le explicó a Ana lo que planeaba hacer, asegurándole que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre su madre. Ana experimentó una combinación de ilusión y miedo, pero optó por guardar silencio. Le rogó que continuara buscando sin importar las circunstancias. Durante el extenso recorrido hacia el orfanato, Augusto no lograba apartar de su mente las piezas que aún le faltaban para terminar el rompecabezas. Al llegar, encontró el lugar en condiciones más deterioradas de las que tenía en mente. Las paredes lucían deterioradas, mientras que el jardín, antes lleno de vida,
ahora mostraba un aspecto descuidado y sin vida. Al atravesar la entrada principal, una sensación de nostalgia se apoderó de él. Al entrar, fue recibido por una dama de edad avanzada que se identificó como la directora en funciones. Al describir su objetivo, ella lo observó con interés, aunque también con cierta cautela. Mencionó que los documentos antiguos se encuentran guardados en los ficheros del subsuelo, mientras lo conducía por un corredor sombrío. No puedo asegurar que vaya a hallar todo lo que está buscando. Con el paso de los años, numerosos archivos desaparecieron. El subsuelo resultaba ser un espacio frío y lleno de polvo, con estantes repletos de cajas y carpetas antiguas. Augusto inició una búsqueda sistemática, examinando minuciosamente cada archivo. Al fin, dio con un documento que hacía referencia al nombre de Isabel. Se trataba de un certificado de aceptación que validaba su entrada al hogar de acogida cuando era una niña pequeña. Al lado del expediente, halló una misiva redactada por el director de ese entonces, dirigida a un individuo cuyo nombre le pareció levemente reconocible, un hombre de negocios que había colaborado con su padre en el pasado. En la misiva se destacaba el talento excepcional de Isabel y se enfatizaba la importancia de cuidarla sin importar qué. La relación entre Isabel y su padre mostraba una profundidad inesperada. Se acercó a la directora con los papeles en mano y consultó si existían más documentos relacionados con dicho empresario. En la oficina del exdirector, hay una caja que nunca hemos inspeccionado. Ella contestó diciendo que quizás hallara algo en ese lugar. Al seguir las instrucciones, Augusto abrió la caja y descubrió varias fotografías antiguas y apuntes personales en su interior. En una de las imágenes, se podía ver a Isabel de pie al lado del hombre de negocios y su progenitor. Daba la impresión de ser joven, apenas un poco mayor que Ana en la actualidad. Sin embargo, su rostro mostraba seriedad, como si tuviera conciencia de la importancia futura de esa fotografía. Mientras revisaba sus apuntes, descubrió algo que le causó un profundo escalofrío. Hacer referencia a un acuerdo entre el emprendedor y su progenitor. La falta de información detallada no impedía percibir un matiz en las palabras que insinuaba una conducta cuestionable desde el punto de vista legal y ético. Cuando Augusto dejó el orfanato, era consciente de que había descubierto elementos fundamentales, aunque también sabía que estos generaban nuevas incógnitas. Decidió regresar a su hogar con los papeles y las imágenes en mano, con la determinación de confrontar a su madre nuevamente. Al verlo llegar con el paquete repleto de documentos aquella noche, doña Elena supo que el instante temido desde hacía tanto tiempo había llegado por fin. Augusto pidió a su madre que le hablara con total sinceridad esta vez, mientras ponía las fotografías sobre la mesa delante de ella. Al verlas, doña Elena palideció al darse cuenta de quiénes eran. Inquirió en voz baja de dónde había obtenido aquello. Desde la institución para niños sin padres. Me gustaría comprender el significado de todo esto. ¿Cuál era la naturaleza de la relación entre papá y Isabel, así como con ese hombre de negocios? Doña Elena optó por cerrar los ojos, como si estuviese reuniendo la energía necesaria para contestar. Las acciones de tu padre fueron inapropiadas e inaceptables. Isabel resultaba ser una complicación, mientras que el empresario solo empeoró la situación. Agotada su tolerancia, Augusto se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres, mamá? Quiero estar al tanto de eso. Al observar a don Fernando, doña Elena sintió como su apariencia de fortaleza se desvanecía por vez primera. El temor de tu padre ante la posibilidad de que Isabel compartiera su conocimiento fue la razón por la que decidimos mantenerla alejada. Sin embargo, jamás pensé que esa pequeña. Detuvo su marcha, su voz se quebró. Con urgencia en su tono de voz, Augusto preguntó por Ana. Doña Elena asintió con calma. Ella representa claramente aquello que tratamos de mantener en secreto. Las palabras que pronunció tuvieron un impacto abrumador en Augusto. Finalmente, la verdad se revelaba por completo, aunque el costo de descubrirla resultó ser más elevado de lo previsto. Augusto tuvo dificultades durante el trayecto hacia el hogar de niños. A medida que avanzaba, cada kilómetro parecía llenarlo de una combinación de nerviosismo y voluntad. A pesar de sus esfuerzos por mentalizarse ante lo que le esperaba,
En el fondo era consciente de que no había forma de escapar de las revelaciones que estaban por llegar. Al llegar, la directora lo recibió una vez más. Su semblante, aunque afable, denotaba los signos del tiempo, revelando una sutil intriga al encontrarse con él nuevamente tan pronto. Durante su última visita, al ser conducido hacia una pequeña oficina en el segundo piso, le consultaron si había hallado lo que necesitaba. Augusto expresó que, aunque es cierto, percibe que hay aspectos adicionales, evidenciando cierta tensión en su tono de voz. Es fundamental examinar los documentos de entrada al hogar de acogida de 3 décadas atrás. Deseo comprender a fondo la relación de mi familia con este sitio. La directora asintió y extrajo una llave de su bolsillo. Lo llevó hasta un viejo archivador de metal, deteriorado por el paso de los años, y empezó a revisar las carpetas identificadas con diferentes años. Al final, seleccioné una moneda con el año que Augusto le había indicado con antelación. Aquí tienes la documentación de ese periodo. Antes de marcharse, expresó, si requieres asistencia, me encontrarás en la sede central, dejándolo solo en la habitación. Con manos temblorosas, Augusto procedió a abrir la carpeta. Las hojas, de un tono amarillento y delicadas, mostraban una gran cantidad de nombres, fechas y notas que describían cómo cada niño había llegado al lugar. Tras un rato, logró hallar lo que necesitaba, el nombre de Isabel. El informe verificaba que Isabel había inscrito a su hija en el hogar de niños en una fecha concreta que se correspondía con los sucesos que doña Elena le había comunicado. Sin embargo, lo que más capturó su interés fue un comentario en el borde, redactado con una letra muy detallada. Una madre se siente obligada a separarse de su hija. Situación extraordinaria. Incluye a una familia de renombre. El nudo en el estómago de Augusto se hizo más apretado todavía. Siguió leyendo en busca de más información y halló una carta guardada junto al expediente. Se trataba de un escrito redactado por el responsable del hogar de niños de aquel tiempo, dirigido a su progenitor. Quiero informarle que la madre de la niña ha cumplido con lo acordado. La pequeña ha sido inscrita en nuestras instalaciones y recibirá la atención necesaria. Tal como hemos conversado, nos comprometemos a mantener la confidencialidad necesaria para este asunto. Con aprecio, responsable de la casa hogar. Después de colocar la carta en la mesa, la mente de Augusto se llenó de pensamientos caóticos. ¿Cuál era el convenio al que había llegado su padre? ¿Cuál era la razón detrás del gran interés de la madre en garantizar que Isabel cumpliera con la entrega de su hija? Las soluciones estaban disponibles, sin embargo, cada una generaba interrogantes adicionales. Regresó a la carpeta, repasando todos los papeles vinculados a Isabel y su pequeña. Al fin, halló una imagen que le heló hasta la médula. La fotografía mostraba a Isabel sujetando a una niña pequeñita, posiblemente de apenas 2 años de edad. El cabello oscuro y los ojos expresivos de la niña eran idénticos a los de Ana. No cabía ninguna duda. La pequeña que aparecía en la imagen respondía al nombre de Ana. Al sentarse en la silla, Augusto experimentó cómo el peso de las revelaciones lo abrumaba. Todo lo que había encontrado indicaba claramente una verdad inevitable. La vida de Isabel fue arruinada por su familia, lo que a su vez determinó el futuro de Ana de manera irrevocable. Tomó una bocanada de aire, colocó los papeles en la carpeta y abandonó la oficina. Mientras se dirigía hacia la puerta, el hombre notó la mirada penetrante de la directora, quien guardó silencio. Al regresar a su hogar, su cabeza no cesaba de repasar cada detalle de lo que había leído. Su enojo hacia su madre aumentaba a medida que avanzaban los kilómetros. ¿Cómo pudo permitir algo tan despiadado? ¿Cómo pudo cometer semejante acto contra Isabel, y además, hacia una niña inocente? Al llegar, caminó con determinación hacia la casa y se encaminó sin titubear hacia el dormitorio de doña Elena. Permanecía sentada al lado de la ventana, como era habitual. Al observar su entrada con la carpeta en la mano, se dio cuenta de que algo había sido modificado. Le cuestionó sobre su hallazgo, a pesar de que su tono indicaba que ya tenía conocimiento de la respuesta. Absolutamente todo. He hallado todo. A Isabel no le quedó más remedio que dejar a su hija en el orfanato.
Augusto afirmó que tú desempeñaste un rol crucial en ese asunto, mientras sostenía la carpeta frente a ella. Antes de contestar, doña Elena lo observó en silencio durante un instante. No dependió de mí, fue su respuesta. Augusto elevó su tono de voz al expresar su desacuerdo con la decisión de su padre, argumentando que presionar a una madre para que abandone a su hija no puede ser justificado. ¿Qué tipo de familia lleva a cabo acciones de esa índole? Doña Elena suspiró hondo al cerrar los ojos, explicando que su intención era resguardar lo que habían construido, Augusto. En aquella ocasión, no percibí alternativa alguna. ¿Defender de qué? ¿Qué opinión se tiene de nosotros? Inquirió sobre tu bienestar, mostrando claramente su frustración a través de su tono de voz. Isabel no representaba un peligro, sino una persona. Y Ana, tan solo era una pequeña niña. Doña Elena permaneció en silencio. Con un ligero temblor en las manos, dirigía su mirada hacia el suelo y expresaba: Madre, es justo que Ana conozca la realidad. Es importante que conozca lo que sucedió a su madre y las razones detrás de ello. Por último, doña Elena alzó la mirada. Los ojos de Augusto se encontraron con una expresión desconocida que nunca antes había presenciado. Sentimiento de pesar por algo que se ha hecho. Si consideras que es lo adecuado, adelante y actúa en consecuencia. Sin embargo, en esa ocasión, consideraba que mis acciones eran las más adecuadas para nuestro bienestar. Sin pronunciar palabra alguna, Augusto abandonó la habitación. Fue hacia la habitación de Ana, donde la encontró sentada en la cama, sujetando la muñeca que había hallado unos días atrás. Al observar su llegada, se puso de pie velozmente, su rostro reflejando una combinación de inquietud y optimismo. Inquirió por lo sucedido. Augusto se sentó junto a ella y le pasó la carpeta. Le reveló la realidad acerca de su madre. Considero que tienes el derecho de acceder a toda la información. Con manos temblorosas, Ana agarró la carpeta y empezó a repasar los papeles. Mientras continuaba, sus ojos se colmaron de lágrimas. Sin embargo, siguió leyendo. Al final, dirigió su mirada hacia Augusto y con voz entrecortada le preguntó si su madre realmente nunca quiso abandonarlo. Augusto le aseguró que su madre lo amaba. Ana realizó la acción que realizó debido a que no tenía alternativa. Ana asintió con calma mientras sujetaba la carpeta cerca de su corazón. A pesar de que las respuestas que había anhelado por mucho tiempo resultaban dolorosas, también le proporcionaban una sensación de claridad que nunca antes experimentó. Expresó su agradecimiento por haber investigado por él, mientras su voz aún mostraba signos de emoción. Ana, aún no he finalizado. Aún queda mucho por descubrir, pero te aseguro que no descansaré hasta que conozcamos la verdad completa. Ana le dedicó una pequeña sonrisa, algo que no había hecho en días al mirarlo. A pesar de las dificultades encontradas en el trayecto, ambos tenían la certeza de que se acercaban un paso más hacia la justicia para Isabel y la tranquilidad para Ana. Esa mañana, la vivienda se percibía más callada de lo común, como si el ambiente estuviera impregnado de sentimientos reprimidos. Augusto era consciente de que ya no podía postergar el momento decisivo. Era el momento en que doña Elena debía afrontar las consecuencias de sus acciones, y Ana tenía que escuchar de primera mano la narración que había tenido un impacto tan significativo en sus destinos. Después de llamar con delicadeza a la puerta de la habitación de su madre, Augusto decidió abrirla despacio al no recibir ninguna respuesta. Doña Elena se encontraba sentada al lado de la ventana, como de costumbre, aunque en esta ocasión daba la impresión de estar observando sin rumbo fijo. Su actitud revelaba un agotamiento que iba más allá de lo meramente físico, alcanzando también un nivel emocional más profundo. Al cerrar la puerta tras de sí, expresó: «Mamá, tenemos que conversar». Doña Elena volvió la cabeza con calma para observarlo. Se percibía una falta de brillo en sus ojos en comparación con lo habitual. «Comprendo perfectamente, Augusto. Llegó el momento de entablar una conversación», contestó con un tono que reflejaba resignación y tristeza. Augusto asintió con la cabeza y tomó asiento enfrente de ella. Hubo un instante de silencio en el que nadie emitió palabra alguna. Parecía que los dos estaban acumulando la valentía requerida para afrontar el asunto que habían eludido por mucho tiempo.
Augusto inició diciendo que Ana tiene el derecho de conocer la verdad, manteniendo un tono de voz decidido pero respetuoso. Es imprescindible que la expreses, tanto a ella como a ti misma. Un suspiro profundo escapó de doña Elena mientras cerraba brevemente los ojos. Al abrirlos, se percibía una combinación de melancolía y arrepentimiento. Realicé acciones de las que no me enorgullezco, Augusto, acciones que consideré imprescindibles en ese instante, pero que hoy comprendo que resultaron despiadadas. Lo que hice a Isabel no era justo para ella. Sin pronunciar palabra, Augusto le dio permiso para seguir adelante. Era consciente de que la situación resultaba complicada para su madre. A pesar de experimentar una sensación de enojo persistente por los acontecimientos, comprendía la importancia de permitirle afrontar sus propios conflictos internos. La vida que creíamos proteger tu padre y yo era algo en lo que estábamos enfocados. Isabel se presentó en nuestro hogar como una joven amable y diligente, aunque también mostraba cierta fragilidad. Augusto, ella no era simplemente una trabajadora. Se volvió una figura relevante en la vida de tu padre. Sumamente relevante. Una vez más, Augusto experimentó cómo la opresión en su garganta se intensificaba. Había tenido la intuición de esto. Sin embargo, al oírlo directamente de su madre, la situación se volvía aún más concreta. No podía dejar que esa conexión avanzara. Tenía miedo de que Isabel pudiera separar nuestra familia, de que al estar presente, arruinara todo lo que habíamos edificado. Por lo tanto, llevé a cabo lo que consideré apropiado. Ejercí presión sobre ella. Lo hice pensar que no tenía alternativa, y al no funcionar, opté por llevarlo al hogar de niños. Al pronunciar esa última palabra, su voz se quebró. Resultaba claro que, a pesar de haber optado por esas elecciones, no había logrado encontrar tranquilidad con las mismas. Augusto preguntó con voz suave pero llena de sentimiento si había solicitado la entrega de la hija. Doña Elena asintió despacio mientras lágrimas caían por sus mejillas. Consideré que de esa manera podría iniciar de cero, en un lugar distante. Sin embargo, Augusto, no fue únicamente una elección mía. También hubo consenso por parte de tu padre. Tanto él como yo creíamos que estábamos actuando en beneficio de la familia, pero ahora me doy cuenta de que en realidad solo nos estábamos resguardando a nosotros mismos. Augusto inhaló con fuerza, intentando controlar la amalgama de sentimientos que lo embargaban. Enojo, comprensión, melancolía. A pesar de ser consciente de que no podía alterar lo que ya había sucedido, seguía sintiendo la carga de los eventos pasados. Ana requiere que le comuniques esto personalmente. Debes dejar de mantener en secreto esta información. Es justo que conozca la verdad de lo sucedido y las razones detrás de ello. Doña Elena asintió, mostrando cierto temor ante la idea de confrontar a Ana. Por favor, tráeme a la pequeña. Me encuentro preparada para entablar una conversación con ella. Al salir de la habitación, Augusto se topó con Ana en la sala, quien estaba sentada en el sofá sosteniendo una muñeca. Al comunicarle que doña Elena deseaba conversar con ella, su rostro pasó de la sorpresa a una combinación de inquietud y fascinación. Los dos volvieron a la habitación de doña Elena, donde la anciana aguardaba sentada en su sillón al lado de la ventana. Al ver a Ana, los ojos de doña Elena se llenaron de ternura y por un instante mostró una apariencia más delicada. Con voz insegura, indicó una silla frente a ella y le pidió que tomara asiento. Ana acató la orden, apretando la muñeca contra su pecho. Augusto se mantuvo erguido, en silencio, mientras su madre intentaba encontrar las palabras precisas. Doña Elena inició diciendo: «Ana, deseo disculparme contigo. Cometí un error grave con tu madre, algo que sé que no podré corregir jamás. La forza marchers, a abandonarte. Creía que cuidaba a mi familia, pero ahora comprendo que solo estaba perjudicando a otra». Aunque Ana guardó silencio, sus ojos reflejaban tristeza con lágrimas. Doña Elena siguió hablando, con la voz cada vez más entrecortada. «La valentía de tu madre era admirable. El amor que sentía por su hija era incomparable, y yo se lo arrebaté. No existe justificación para mis acciones. Tan solo anhelo que en algún momento logres hallar la fortaleza en tu corazón para concederme el perdón».
El silencio que vino después resultó abrumador, casi intolerable. Augusto observó a Ana, aguardando la respuesta de ella. Al final, la pequeña se expresó con una voz delicada pero llena de sabiduría. Según las enseñanzas de mi madre, el sentimiento de odio no conduce a resultados positivos. A pesar de que otros puedan herirte, es importante no albergar rencor, ya que solo perjudica a uno mismo. No albergo resentimientos, aunque requiero de tiempo para asimilar toda esta situación. Doña Elena asintió con calma, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. Tienes una fortaleza que yo nunca llegué a tener, querida. Tu madre se sentiría sumamente orgullosa de tus logros. De forma pausada, Ana se puso en pie y, para asombro de los presentes, se dirigió hacia doña Elena para estrecharla entre sus brazos. La anciana se agarró a la joven con la sensación de que ese acto era su única fuente de tranquilidad. Al contemplar la escena, Augusto experimentó una curiosa combinación de melancolía y tranquilidad. A pesar de que los hechos negativos ya habían ocurrido, es posible que ese instante representara el comienzo de una nueva etapa para cada uno de ellos. Después de la charla entre doña Elena y Ana, la casa se sumió en una calma inusual en los días posteriores. Augusto observaba cómo Ana se sumergía en profundos pensamientos, permaneciendo en silencio durante largos periodos. A pesar de continuar colaborando en labores menores y entablar conversaciones con él, su mirada revelaba que estaba enfrentando una tormenta emocional. Por la tarde, Augusto se topó con Ana en el jardín, quien estaba sentada debajo del árbol más frondoso, sosteniendo la muñeca de tela en su regazo. Se aproximó poco a poco, sin intención de perturbarla, pero ella se percató y le indicó que se sentara a su lado. Él inquirió, procurando no parecer entrometido, ¿en qué estás pensando? Pasaron unos instantes antes de que Ana diera una respuesta. Mientras su mirada se mantenía en el suelo, sus dedos se entretenían con los cabos sueltos de la muñeca. Alzó la vista al fin y le respondió, mencionando a su madre, a todo lo ocurrido allí y al significado que tenía para ella. Augusto asintió sin apresurarla a seguir adelante. Era consciente de que ella requería tiempo para asimilar toda la información que había descubierto, pero también deseaba asegurarle que contaba con su apoyo. Ana prosiguió expresando, desde mi llegada, he adquirido un gran conocimiento, con un matiz de agradecimiento y melancolía. He hallado soluciones que creía inalcanzables, y al mismo tiempo, he desvelado aspectos que dudo si estoy preparada para asumir. Augusto comprendió la importancia de lo que decía. Ana había experimentado en ese periodo una cantidad de desafíos que superaban los que muchas personas enfrentan a lo largo de toda su existencia. Ana, en este momento no es necesario que tomes ninguna decisión. Te aseguró que esta sería tu residencia mientras lo necesitaras. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro, aunque algo en su mirada le generó preocupación. Parecía haber llegado a una conclusión, aunque aún no la había comunicado. Esa noche, Augusto se fue a su cuarto con una sensación de preocupación. La manera en que Ana se expresó le llevó a sospechar que estaba pensando en irse. Sin embargo, decidió que era importante respetar su decisión. En caso de requerir más espacio, él estaría dispuesto a proporcionárselo. Al despertar al día siguiente, Augusto se dio cuenta de que en la casa reinaba un silencio inusual. Salió de la habitación en busca de Ana, pero no la encontró ni en la cocina ni en la sala. Al fin, ingresó a la habitación donde ella había descansado y la halló desocupada. La cama lucía impecable, y en la mesita de noche se encontraba un sobre dirigido a él. Con manos temblorosas, Augusto tomó el objeto y lo abrió. En el interior se encontraba una misiva con la escritura simple de Ana. Expresaba, estimado Augusto, agradezco profundamente tu generosidad hacia mí. Arribé a esta casa apartada sin conocer mi verdadera identidad ni el propósito de mi búsqueda, y me marcho con soluciones inesperadas que jamás habría previsto hallar. Has proporcionado un espacio seguro para que pueda encontrar la verdad, y siempre te estaré agradecida por ello. Sin embargo, en este momento percibo que ha llegado la hora de descubrir mi propia senda. Mi partida no se debe a sentirme excluida, sino a la necesidad de descubrir mi identidad más allá de este hogar y todo lo que simboliza.
Requiero de un periodo para asimilar lo que he descubierto y para adaptarme a esta nueva realidad. No se trata de una despedida para siempre. Deseo que tengas presente que guardaré por siempre en mi corazón tus acciones a mi favor y anhelo volver en el futuro, una vez me sienta preparada para afrontar las situaciones con mayor lucidez. Con afecto, Ana. Tirándose en la cama, Augusto apretaba la carta contra su pecho, sintiendo como la sensación de vacío se apoderaba de él. A pesar de comprender la importancia de respetar su elección, me embargaba una gran tristeza. Había llegado a considerarla como un miembro de su familia, por lo que resultaba más complicado de lo que había imaginado tener que separarse de ella, aunque fuera temporalmente. El tiempo transcurrió, y Augusto no podía sacar de su mente todas las experiencias compartidas. Evoqué el instante en que la conoció por vez inicial, cómo se ocupó de su madre, las charlas en el jardín y los detalles que la destacaban. Sin embargo, comprendía la importancia de que ella contara con este espacio para desarrollarse y descubrir su propio camino en la vida. Esa tarde, en la sala, doña Elena se topó con él sosteniendo aún la carta de Ana. Inquirió si se había ido, a pesar de que tenía certeza de la situación. Augusto asintió en silencio. Era algo que se veía venir. La pequeña ha atravesado muchas dificultades. Doña Elena expresó que tal vez sea lo más conveniente para ella, mostrando tristeza y resignación en su tono de voz. Augusto mostró su temor más profundo al preguntar qué sucedería si la persona nunca regresara. Si posee la misma fortaleza que su madre, regresará. Doña Elena afirmó que regresaría una vez estuviera preparada, mientras ponía su mano en el hombro de su hijo. En los días posteriores, predominó el silencio y la falta de presencia de Ana. Augusto dedicaba gran parte de su tiempo a analizar los documentos y las imágenes que había descubierto, con el propósito de profundizar en la historia de Isabel y su relevancia para Ana. A pesar de su ausencia, su influencia continuaba siendo esencial en el hogar. Una semana más tarde, al organizar su oficina, descubrió otra nota que Ana había colocado entre sus documentos. Aunque era corto, el mensaje le llegó al corazón de una manera muy intensa. Augusto, continúa tu búsqueda de la verdad, no solo por mi causa, sino por el bien de todos nosotros. Es importante que la historia de mi madre sea difundida y tú tienes la capacidad para lograrlo. Tengo fe en tu capacidad. Aquellas palabras le otorgaron un renovado sentido. A pesar de que Ana había optado por irse, él estaba consciente de que su vínculo no había llegado a su fin. Su deber era continuar descubriendo la verdad, no solo por Ana, sino también por su propia persona, y para concluir el ciclo que había iniciado muchos años atrás. En aquella noche, Augusto contemplaba la muñeca de tela que Ana había olvidado en el sofá de la sala cuando finalmente se decidió. Sin importar la duración ni la complejidad, me prepararía para dar la bienvenida a Ana a su regreso. Durante ese tiempo, me esforzaría al máximo por rendir homenaje a su historia y a la de Isabel. Con la llegada de la primavera, Augusto apenas lograba sentir el cambio en el ambiente, marcado por un clima más templado y una atmósfera de renovación. Desde que Ana se fue, su día a día experimentó modificaciones. Empezó a socializar más, paseaba por los alrededores, y de vez en cuando, se tomaba breves pausas en el jardín, un sitio que Ana visitaba con regularidad. A pesar de que la residencia continuaba pareciendo deshabitada sin su presencia, había logrado adaptarse a la falta de ella, creyendo que la elección de Ana era la más adecuada para su bienestar. En contraste, doña Elena mostraba una actitud más sosegada. A pesar de que casi nunca mencionaban a Ana de manera explícita, los dos eran conscientes de que su marcha había tenido un impacto significativo. Mientras permanecía en su habitación cerca de la ventana, doña Elena ocasionalmente expresaba observaciones que insinuaban que Ana ocupaba sus pensamientos más allá de lo que estaba dispuesta a reconocer. Mientras Augusto se encontraba en su despacho repasando unos papeles antiguos, de repente, percibió el sonido del timbre de la puerta. Aunque no aguardaba la llegada de nadie, interrumpió sus tareas para prestar atención. Al abrir la puerta, se topó con un cartero sosteniendo un sobre. Aunque no conocía quién había enviado el mensaje, al ver el nombre, experimentó una ligera emoción de expectativa. Aceptó el sobre con su firma y, sin demora,
volvió a la oficina para descubrir su contenido. En el interior se encontraba una carta y una imagen. Identificó al instante la escritura de Ana en la misiva, y antes de comenzar a leer, sostuvo la fotografía con cuidado. Al verla, su corazón se estremeció. Ana se encontraba en ese lugar, mostrando una sonrisa acogedora mientras sujetaba la mano de un niño diminuto. El pequeño, con el pelo oscuro y los ojos centelleantes, evocaba a una persona en particular, aunque le resultaba difícil identificar a quién exactamente. Colocó la fotografía a un lado rápidamente para dedicarse de inmediato a la lectura de la carta. Augusto querido, hace varios meses que me fui, pero quería decirte que te tengo presente a menudo, tanto a ti como a doña Elena. Ha sido complicado estar separado durante este periodo, aunque ha sido indispensable. He adquirido un gran conocimiento sobre mi persona, y a pesar de que todavía estoy en el proceso de comprenderlo todo, percibo que estoy avanzando por la senda adecuada. Quiero expresarte mi gratitud una vez más por tu ayuda. Gracias a ti, logré descubrir las respuestas que necesitaba y comprendí la relevancia de conocer la verdad, aun cuando resulte dolorosa. Adjunto la imagen de un sitio al que llegué en busca de tranquilidad. El pequeño que me acompaña es el hijo de una mujer a la que he llegado a apreciar como amiga y mentora. A pesar de no ser un miembro de mi familia, su expresión me hace recordar que siempre hay motivos para tener esperanza y alegría, incluso cuando enfrentamos desafíos. Desconozco la fecha de mi regreso, pero deseo que entiendas que cuando regrese, será porque me siento preparada para formar parte de algo de mayor envergadura, porque estoy dispuesta a afrontar cualquier desafío con sinceridad. Hasta ese momento, cuídense mucho, tanto tú como doña Elena. Tanto uno como el otro forman parte de mi pasado, y siempre lo harán. Con afecto, Ana. Después de colocar la carta en el escritorio, Augusto volvió a capturar la fotografía. En esta ocasión, le resultó inevitable mostrar una sonrisa. En la imagen se percibía un destello de esperanza, como si Ana hubiese hallado un pequeño atisbo de alegría en medio de todas las dificultades que había atravesado. Esa noche, decidió mostrarle la carta y la imagen a doña Elena. Con manos temblorosas, cogió la foto y la observó en silencio antes de leer el mensaje de Ana. Al finalizar, exhaló un suspiro que parecía cargar con muchos años de preocupación acumulada. Comentó que la niña era valiente, más de lo que ella había sido en el pasado, mientras ponía la carta en su regazo. Así es, no obstante, gran parte de su determinación se origina en las adversidades que ha logrado vencer, entre las cuales se encuentra lo sucedido en este lugar, expresó Augusto de manera reflexiva. Doña Elena asintió en silencio, sin agregar palabra alguna. Los dos guardaron silencio durante un tiempo, observando la imagen como si ésta tuviera la capacidad de proporcionarles respuestas que no podían expresar con palabras. Los días posteriores transcurrieron de manera distinta. A pesar de que Ana no estaba, la imagen y la misiva recordaban continuamente que, a pesar de la separación, los vínculos que habían forjado permanecían intactos. En su despacho, Augusto puso la fotografía en un estante donde también se encuentran otras imágenes significativas de su vida. No se trataba únicamente de un recuerdo, sino de un compromiso de que la narrativa aún continuaba. Durante la mañana, mientras se ocupaba del jardín, descubrió la antigua muñeca de tela que Ana había olvidado. A pesar de estar algo sucia, se mantenía en perfecto estado. La agarró y la llevó a la oficina, poniéndola al lado de la imagen. Era un recordatorio de las pérdidas sufridas por Ana, y al mismo tiempo, de los avances que estaba logrando en su recuperación. A pesar de que el tiempo seguía transcurriendo, Augusto mantenía la esperanza de que Ana se encontraba en buen estado, a pesar de no haber recibido ninguna comunicación de ella. Cada vez que observaba la imagen, experimentaba un profundo orgullo por haber formado parte de su travesía, incluso si solo había sido un breve episodio en su existencia. Cuando volviera, tenía la certeza de que sería una versión renovada de sí mismo, una persona que había confrontado su historia y hallado su sitio en el universo. Ese día no se dio por concluida la historia de Ana, Isabel y su familia, pero quedó patente que los lazos entre las personas, por más complejos que sean, tienen la capacidad de curar y cambiar. A pesar de lo doloroso que resultó el trayecto,
Augusto se sentía satisfecho al saber que su ayuda fue fundamental para que Ana hallara su propio rumbo.